Hola, hola, ¿qué tal? Soy Israel Moreno y me da muchísimo gusto compartir contigo la valiosa información de esta clase. Sin lugar a dudas estarás de acuerdo conmigo en que vivimos tiempos de cambio constante, ritmos acelerados de nuestra vida diaria, donde las exigencias laborales y personales parecerían nunca dar tregua. En medio de un mundo hiperconectado, rodeado de tecnología, redes sociales y obligaciones cada vez más complejas, es relativamente fácil sentirse abrumado. El estrés, la presión y la sobrecarga emocional se han convertido en parte de nuestra rutina diaria, afectando no solo nuestra productividad, sino también y sobre todo nuestra salud psicoemocional. En este contexto, manejar nuestras emociones no es solo una habilidad útil, es esencial, sumamente esencial para sobrevivir y prosperar. La inteligencia emocional es la clave para navegar en este mar de retos, dándonos la capacidad de gestionar nuestras propias emociones y comprender las emociones de los demás de manera efectiva, a fin de mejorar las relaciones interpersonales y mantener el sano equilibrio en este mundo, en medio de este caos. Porque al final de cuentas, no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero de lo único que sí tenemos control es de cómo respondemos ante ellos. Es decir, tenemos control de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Por supuesto que esta formación, este curso, viene a llenar un vacío educativo, ya que la inteligencia emocional desafortunadamente no es materia de estudio de la formación escolarizada y tampoco nos la enseñan en nuestros hogares. Por lo tanto, pon muchísima atención en lo que te voy a estar compartiendo en esta clase. Toma, ten a la mano papel y pluma, toma nota de esta información para que la puedas interiorizar y aplicar a tu propia vida. Lo que te voy a compartir el día de hoy puede cambiar radicalmente tu vida. Así es que, sin más preámbulo, manos a la obra, iniciamos esta importante clase. Te doy la más cordial de las bienvenidas a esta nueva clase de nuestro curso Inteligencia y Gestión Emocional en el Entorno Laboral. Hoy vamos a iniciar con esta clase el módulo número 2 de este curso. Este módulo lleva por título Fundamentos de la Inteligencia Emocional. Este módulo consta de dos clases. Esta clase número 6, que se llama Introducción a la Inteligencia Emocional, que la vamos a dividir en dos partes. Esta es la primera parte de esta clase. Y la clase número 7, que también la vamos a dividir en dos partes, es donde veremos las herramientas para comprender y desarrollar esas habilidades tan importantes de la inteligencia emocional, que el gran Daniel Goleman las ha clasificado de la siguiente manera. La primera de ellas, de esta habilidad, se llama autoconciencia, autorregulación, empatía y compasión, automotivación o motivación intrínseca, perdón, y las habilidades sociales. Habilidades sociales tales como la capacidad de comunicarte efectivamente, la capacidad de trabajar en equipo, de resolver conflictos. Esta es, Estas son las dos clases que forman parte de este módulo que iniciamos el día de hoy. ¿Cuál es el objetivo? Empecemos por delinear
el objetivo particular de este módulo. Al finalizar este módulo 2, los participantes comprenderán los conceptos fundamentales de la inteligencia emocional, por supuesto, incluyendo la percepción y la regulación de las propias emociones y las de los demás, y el impacto de estas habilidades, que tienen estas habilidades, en el entorno laboral y en general en el entorno social. Además, en este módulo, los estudiantes aprenderán a aplicar estrategias para desarrollar estas habilidades de la inteligencia emocional, fomentando, por supuesto, un entorno de trabajo más equilibrado y más productivo. Vamos a la clase número 6, primera parte o 6.1, que es precisamente, está titulada Introducción a la inteligencia emocional. Quiero iniciar con esta aseveración tan importante que refleja realmente lo que somos como seres humanos. Jamás olvides que somos seres que vivimos en tres dimensiones. Es decir, esencialmente somos seres espirituales con un cerebro emocional que razona viviendo en un cuerpo físico. Y quiero que pongas muchísima atención a lo que está subrayado en rojo, con un cerebro emocional que razona. Antiguamente se creía que el hombre solamente era un animal racional, pero a lo largo de las investigaciones, de los descubrimientos científicos, nos hemos dado cuenta que nuestras emociones han estado presentes desde el origen de la especie humana, hace millones de años, alrededor de 500 millones de años, o 200, perdón, 200 millones de años, cuando aparece el cerebro emocional. Desde ese momento, los seres humanos hemos experimentado la vida emocional. En cambio, nuestra parte racional, nuestro cerebro racional o neocórtex, la parte más evolucionada de nuestro cerebro, la que nos hace ser seres racionales, apenas tiene cerca de 200.000 años. Entonces, por eso es tan importante para empezar a entender que vivimos nuestra vida en tres dimensiones. Somos, sin lugar a dudas, las criaturas más excelsas, pero más complejas del universo, porque vivimos precisamente nuestra vida en estas tres dimensiones. Y encontrar el equilibrio entre nuestra vida, entre nuestro cuerpo físico, nuestra mente consciente y mente subconsciente, nuestra parte emocional y nuestra esencia espiritual, encontrar el equilibrio en estas tres dimensiones de nuestro ser es fundamental para sobrevivir, para prosperar, pero sobre todo para desarrollarnos. Por eso he querido recordarte este concepto tan importante de quiénes realmente somos como seres humanos. Te lo reitero nuevamente y apúntalo y grábatelo en tu memoria, grábatelo en tu mente subconsciente. Tú eres un ser espiritual con un cerebro emocional que razona viviendo en un cuerpo físico. Es decir, tenemos conexión con este mundo tridimensional de la materia a través de nuestro cuerpo, a través de nuestros sentidos, pero también tenemos conexión con la supraconciencia, con la cuarta y la quinta dimensión, a través de nuestra mente y a través de nuestro ser espiritual. ¿Qué vamos a aprender? Seguramente te estarás preguntando en esta clase. ¿Cuáles son los puntos que vamos a ir tocando, que vamos a ir desarrollando poco a poco? En primer lugar, en esta primera clase, o primera parte, perdón, de esta clase número 6, vamos a desarrollar estos puntos. Primero, aprenderás qué son las emociones, cómo se gestan y cuál es la importancia que éstas tienen en tu vida. Segundo lugar,
vamos a hacer una distinción muy importante porque con frecuencia se les confunde las emociones y los estados emocionales. ¿Qué cosas son las emociones y qué cosa es un estado emocional? Vamos a ver también los diversos tipos de inteligencia o inteligencias múltiples y veremos también una breve historia y evolución del concepto de la inteligencia emocional. Todos estos puntos los estaremos desarrollando en esta clase número 6, primera parte. Posteriormente, en la segunda parte, que será tema de otra clase y obviamente de otro video, de otra grabación, veremos las 5 habilidades clave de la inteligencia emocional. Hablaremos un poco y comprenderás cómo funciona tu cerebro, tu centro de mando. También entenderás qué ocurre en el cerebro cuando se gesta la vida emocional, es decir, la neurobiología de las emociones. Y veremos un concepto muy importante que Daniel Goleman lo llama el secuestro emocional o el bloqueo mental. Estos son, pues, esta será la temática que estaremos desarrollando. Y para comenzar, para empezar, permíteme iniciar con una frase de la gran Maya Angelou, una gran activista por los derechos civiles en los Estados Unidos. Ella dijo en alguna ocasión, la gente olvida lo que dices, la gente olvida lo que haces, pero nunca olvida cómo la haces sentir. Importantísima frase de esta gran activista, escritora, poeta y cantante norteamericana. Es decir, la experiencia y el conocimiento que todos nosotros tenemos tienen siempre un componente emocional. Los sentimientos, las emociones quedan impresas en lo más profundo de nuestra mente subconsciente, en nuestra memoria, sobre todo aquellas que tienen que tienen un gran contenido emocional, pues quedan obviamente mucho más grabadas en nuestra memoria. Es por ello, pues, que esas experiencias, esos conocimientos, esas vivencias que nosotros tenemos, que vienen impregnadas de alguna emoción, conforman una memoria imborrable en nuestra conciencia. Por eso vamos a continuar tratando de entender qué son las emociones y cómo se gestan. Primero que tenemos que decir es que nuestras emociones son reacciones bioquímicas generadas por estímulos externos e internos. Es decir, cuando tú experimentas una emoción, hay una o varias sustancias químicas que segrega tu organismo. Las emociones son la respuesta de nuestro cuerpo ante un estímulo externo que es captado obviamente por nuestros sentidos o ante un estímulo interno que puede ser un pensamiento, que puede ser un recuerdo. Ahora, ¿cómo podemos definir o cómo se manifiestan más bien las emociones? La gran mentora y la gran autora española Ana Ibáñez la define de la siguiente manera. Una emoción es una alteración del ánimo, intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática. ¿Qué quiere decir Ana Ibáñez con esta definición o con esta manifestación? ¿Cómo se manifiestan las emociones? Cuando tú experimentas una emoción, lo primero que ocurre es que se altera tu estado de ánimo. Y obviamente las emociones son intensas y son pasajeras, son rápidas. Pueden ser emociones positivas o negativas, es decir, agradables o penosas, que te causan alegría o que te causan dolor. Y siempre van acompañadas de una conmoción somática. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre que tú experimentas una emoción, hay un movimiento, hay una conmoción, hay una expresión en tu cuerpo, es decir, se manifiestan con un movimiento. Por ejemplo, cuando tú sientes ira, coraje, que son emociones,
se tensan tus músculos, puedes apretar la cara, los músculos del rostro, puedes sentir la tensión en tus músculos de los brazos, en la parte del cuello, etcétera. Cuando tú sientes miedo, sientes una especie de cosquilleo, una conmoción en el estómago, este, hay una aceleración de tu sistema circulatorio, se aceleran los latidos de tu corazón, etcétera. Es decir, siempre que experimentamos una emoción, hay una conmoción en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo se mueve, nuestro cuerpo se siente pues en el cuerpo. Por eso se dice que el pensamiento es el lenguaje de la mente y la emoción es el lenguaje del cuerpo. Es decir, la emoción es una respuesta a lo que pensamos o a lo que sentimos y experimentamos del mundo exterior. Ahora, es muy importante eh, que nuestras emociones, entender cuáles son, hay muchas clasificaciones, pero a mí en lo personal me gusta mucho la clasificación del doctor Daniel López Rossetti. El doctor López Rossetti es un médico argentino, especialista en clínica médica y es experto también en el manejo, en la comprensión y el manejo del estrés. Él define las emociones como respuestas psicofisiológicas, automáticas, que se activan ante distintos estímulos internos y externos. Estas respuestas, por supuesto, tienen una función adaptativa, ya que pues preparan a nuestro organismo para reaccionar de manera adecuada ante diversas situaciones. Y el doctor López Rossetti clasifica las emociones en dos grandes grupos. Las primarias o básicas son aquellas emociones primitivas, ancestrales, que aparecieron y que siguen vigentes a lo largo de la historia de la especie humana. Las principales son la alegría, la tristeza, la ira, el miedo, la sorpresa y el asco. Algo importante que tenemos que destacar es que estas emociones primarias o básicas tienen rostro. ¿Qué quiere decir esto? Que se expresan en el rostro. Es decir, siempre que experimentas una emoción, tu rostro toma una forma diferente. No es lo mismo la expresión de tu rostro cuando tienes alegría que cuando sientes miedo o cuando sientes asco. Y vienen, digamos, están biológicamente programadas, es decir, están en nuestro ADN como especie humana y sobre todo cumplen una función adaptativa. Eh, no es necesario aprenderlas, pues. Por eso es que tú puedes ver, por ejemplo, a un ciego de nacimiento que ante un estímulo que lo entristece, pone cara de tristeza, o ante un estímulo que le provoca asco, pone cara de asco, sin jamás haber visto la expresión del asco o de la tristeza en otra persona, ya que es un ciego de nacimiento. Por eso decimos que tienen rostro las emociones. Y ahorita lo decíamos ya claramente, se expresan pues a través de nuestro cuerpo, pero sobre todo a través de nuestro rostro, que es muy expresivo de nuestras emociones. Luego, el doctor López Rossetti clasifica también las emociones como emociones secundarias o más complejas. Estas son aquellas que son más evolucionadas y que de alguna manera las llama sentimientos. Entre ellas podemos apuntar la culpa, la vergüenza, el orgullo, los celos, el amor, el odio, la felicidad, la gratitud, la fe y la esperanza. Te decía, estas emociones o sentimientos son mucho más complejas. Estas no son innatas, las hemos ido aprendiendo los seres humanos a medida que nos vamos desarrollando a partir de la experiencia, a partir del aprendizaje y sobre todo a partir de la interacción social. O sea, son emociones o sentimientos que hemos ido aprendiendo a lo largo de la historia y que las vamos aprendiendo los seres humanos en el proceso
de nuestro crecimiento. Desde que nacemos hasta que morimos, experimentamos un proceso, la experiencia nos va enseñando a experimentar estas emociones. Ahora, algo importante que tenemos que apuntar en este momento es que las emociones, pues, no son ni buenas ni malas, cumplen una función, es decir, o más bien, no hay emociones malas o emociones buenas. Todo depende, pues, del manejo que hagamos nosotros de ellos. En alguna ocasión me preguntaba uno de mis alumnos, cuando yo le decía que las emociones no son malas, me decía, bueno, ¿y la culpa, maestro, no es una emoción mala? Claro que no, porque la culpa te permite que te des cuenta de que algo hiciste mal en tu vida para que puedas corregirlo. Sin embargo, si estas emociones no las sabemos manejar, por ejemplo, si la culpa no la sabes manejar, si te sientes culpable de todo, bueno, es porque hay una distorsión, tu conciencia no está bien formada y obviamente esta emoción de la culpa o este sentimiento de culpa puede ser negativo. Lo mismo los celos llevados a un extremo superior son malos, pero en esencia los celos también son buenos porque nos permiten cuidar a nuestros seres amados. Entonces, esta es la clasificación general del doctor López Rossetti acerca de las emociones. Vamos a ver ahora cómo se manifiestan las emociones. Lo primero que tenemos que decir es que en nuestro día a día podemos experimentar múltiples emociones de distinto tipo, dependiendo de los estímulos a los que nos vemos expuestos o dependiendo de los pensamientos que brotan o que nacen de nuestras creencias y que nacen de nuestra mente. Eh, es decir, las emociones, pues, eh, en el transcurso del día podemos experimentar una especie de montaña rusa emocional. Y en nuestra vida diaria, pues te decía, podemos experimentar varias emociones. Lo importante aquí es saber identificar, porque hay mucha dificultad para percatarnos de nuestras emociones. Con frecuencia no nos damos cuenta qué estamos sintiendo, no sabemos qué emociones nos invaden, no les podemos o no somos capaces de ponerle nombre a eso que estamos sintiendo. Tampoco con mucha frecuencia sabemos de dónde surgen y mucho menos qué podemos hacer para influir en ellas. Y en relación con este tema de que en el transcurso del día podemos experimentar una gran diversidad de emociones, podemos estar como en una montaña rusa de sube y baja nuestros estados emocionales, nuestras emociones. Te voy a poner un ejemplo de la vida diaria. Suponiendo que Juan es un empleado de gobierno, comienza su día con una sensación o con una emoción de tranquilidad, de paz, mientras se desayuna con su familia en su casa, eh, sale de su casa contento, tranquilo, se despide de su familia, de su esposa, con un beso, con un abrazo, y sale emocionado de su trabajo. Pero mientras va empezando a conducir, se topa, por ejemplo, con un embotellamiento de tránsito, que obviamente le genera estrés. ¿Por qué? Porque salta a la vista, experimenta pues el estrés al pensar que no va a poder llegar a tiempo a alguna reunión importante o alguna cita médica y bueno, empieza a experimentar el estrés. Pero resulta que al llegar a la oficina recibe un correo urgente con una solicitud de un informe que le habían solicitado ya hacía tiempo atrás, lo que esto incrementa obviamente sus niveles de estrés. Bueno, pasa esa emoción a media mañana, por ejemplo, su jefe lo felicita por el buen trabajo que ha hecho, por algún proyecto reciente que acaba de presentar, y esto obviamente le provoca alegría y una sensación de logro. Cambia otra vez de esa emoción de estrés a una emoción positiva, agradable, alegría, por haber triunfado, por haber sido exitoso en ese proyecto. Sin embargo,
Puede ser que más tarde, en una junta, algún compañero, por ejemplo, critica su enfoque en alguna propuesta que él haga, lo que lo hace sentir cierta frustración y cierta duda sobre su propio desempeño. Cambia nuevamente la emoción. Y al final del día, mientras conduce a su casa, se acuerda, viene a su memoria, recuerda que pronto va a ser su aniversario de trabajo, lo que le genera pues una sensación de satisfacción por el progreso que ha experimentado. Entonces, este es un ejemplo muy claro, muy clásico de cómo un ser humano común y corriente como tú y como yo podemos experimentar una multiplicidad de emociones a lo largo del día. Pero la realidad es que no siempre somos capaces de percibir y gestionar adecuadamente nuestras emociones, ya que la mayor parte de lo que nos ocurre, pues no lo podemos controlar, como te decía en la introducción, pero sí podemos influir en eso que nos ocurre siempre y cuando seamos capaces de desarrollar nuestra inteligencia emocional. Y tan no somos capaces de gestionar lo que nos ocurre, que, bueno, son tan importantes las emociones que tu calidad de vida, nuestra calidad de vida, depende en gran medida de la calidad de nuestras emociones. Y estas obviamente dependen de la inteligencia emocional. Por eso son tan importantes las emociones. Y no podemos controlar lo que nos ocurre, pero si somos capaces de gestionar nuestras emociones, podemos controlar nuestros pensamientos, sentimientos y emociones si desarrollamos la inteligencia emocional y estamos en control de lo que podemos experimentar ante lo que ocurre en nuestro alrededor. Y al respecto, quiero invitar a esta clase, a esta conferencia, a Charles Windoll. Este es este, un gran pastor y mentor estadounidense, quien dijo lo siguiente: la vida, dijo, es 10% lo que nos ocurre y 90% cómo reaccionamos ante ello. Es decir, tú tienes el control a través de la gestión mental, de la gestión emocional, puedes controlar no lo que está ocurriendo, no tienes el control de la economía, no tienes el control del tráfico, no tienes el control del clima, no tienes el control de lo que puedan pensar de ti los demás, pero sí la actitud que tú asumes ante lo que está ocurriendo a tu alrededor. Y en eso consiste precisamente la inteligencia emocional. Ahora, vamos a tratar de entender cuál es el origen de nuestras emociones. Cuando tratamos de averiguar el origen de nuestras emociones, es importante recordar en primer lugar que el disparador de las mismas puede venir de un estímulo externo o interno, es decir, de una memoria interna o de un estímulo del medio ambiente. Todas nuestras experiencias están grabadas en nuestra memoria. Los estímulos internos provienen de esas memorias almacenadas, una parte en la mente consciente, solo el 5%, pero el resto del 95% de esas experiencias, de esos hábitos, de esas creencias, que son las que nos provocan al final de cuentas nuestros pensamientos y nuestras emociones, pues no tenemos control de ellas porque son inconscientes. Es decir, están grabadas en la mente subconsciente. De ahí que a veces ni siquiera nos damos cuenta por qué estamos experimentando determinada emoción, porque viene probablemente de algún recuerdo que está grabado en tu mente subconsciente y del cual de momento no tienes control de él. Entonces, los disparadores de las emociones puede ser un estímulo interno, externo, perdón, como puede ser un ruido, como puede ser la imagen de un perro rabioso queriéndote morder, como puede ser un carro que viene y que casi te atropella, o sea, estímulos externos, pues, que son captados por nuestros sentidos o algún pensamiento y un recuerdo
que en la mayoría provienen, te decía, de la mente subconsciente. Nuestra memoria, acuérdate, cuando vimos la clase, en clases anteriores, cuando vimos las habilidades de la inteligencia racional o las facultades intelectuales, decíamos que nuestra memoria es perfecta. Todo lo que hemos experimentado a lo largo de nuestra vida está guardado en tu memoria. Tu memoria es perfecta, pero a veces tenemos pobres recuerdos, a veces no recordamos todo lo que hemos experimentado. Y de estas memorias, te decía, el 95% están almacenadas en tu mente subconsciente. El resto, 5%, son patrimonio de la mente consciente. Ante un estímulo externo, pues, se puede desencadenar una emoción al conectar con un recuerdo consciente o también con un recuerdo inconsciente. También, pues, nuestros pensamientos, que son el lenguaje de la mente, son disparadores de nuestras emociones, porque las emociones, al final de cuentas, como se expresan en el cuerpo, como bien te lo decía ahorita, pues son el lenguaje del cuerpo, son la respuesta que se experimenta en el cuerpo, esa conmoción somática, química, ese movimiento, esa producción de neurotransmisores de tu cuerpo, son las expresiones, pues, de tus emociones. Entonces, siempre una emoción viene precedida de un pensamiento o de un estímulo externo. Por eso es que pensamiento y emoción siempre van de la mano. Ante un pensamiento positivo, seguramente tu emoción será positiva. Y ante un pensamiento negativo, pues te sentirás mal, o sea, tu emoción será negativa. Ahora veamos, una vez que hemos cerrado con esta parte, espero te haya quedado claro cuál es el origen de las emociones, que son fundamentalmente dos, un estímulo externo o un estímulo interno. Veamos ahora cuál es la importancia de las emociones. Lo primero que tenemos que decir es que las emociones son parte integral de nuestra experiencia humana, es decir, están presentes desde que despertamos hasta que nos vamos a dormir permanentemente, todos los días, en cualquier interacción humana está presente una emoción. Cuando tú platicas con un amigo, cuando tú estás impartiendo una conferencia, puedes sentir estrés, puedes sentir miedo, puedes sentir alegría, puedes sentir sensación de logro si las cosas te están yendo bien. Es decir, son parte integral de la experiencia humana. Por eso es que decimos, es por ello que pues, son determinantes para nuestra realización y para nuestra felicidad. Es determinante el saber gestionar nuestras emociones y también comprender de alguna manera las emociones de los demás. Como veremos más adelante, una de nuestras habilidades emocionales es la empatía, esa capacidad de ponerte en los zapatos de los demás. Todas nuestras decisiones en la vida que tomamos los seres humanos permanentemente están motivadas por dos detonantes principales, por dos acciones. Tomamos decisiones o para alejarnos del dolor o para acercarnos al placer. Ambas acciones tienen, por supuesto, un componente emocional. Es por ello que se dice que más del 85%, fíjate muy bien, más del 85% de nuestras decisiones las tomamos con aquella parte más primitiva de nuestro cerebro que se llama el cerebro reptiliano y con el cerebro emocional. Solo el 5% de nuestras decisiones son racionales. Más adelante hablaremos de estos tres cerebros: el cerebro reptiliano, del cerebro emocional y del cerebro racional, o cerebro triuno, que es la teoría de Paul MacLean. ¿Cuál es la importancia entonces de las emociones? Bueno, son tan importantes que colorean nuestras percepciones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que lo que percibimos en nuestra vida, acuérdate que la percepción es una de tus facultades intelectuales, es la capacidad que tenemos los seres humanos de darle un sentido, de darle un contenido, de darle un sesgo, de darle una apreciación personal
aquello que experimentamos, es tu punto de vista, pues. Entonces, dependiendo de las emociones, va a ser como tú percibas la realidad. También, por supuesto, son tan importantes que condicionan nuestras decisiones. Cuando tú tomas decisiones, va a depender mucho si esa decisión es acertada o es errónea o te equivocas, va a depender mucho de lo que estás sintiendo en ese momento. Condicionan pues las decisiones que tomamos. También, obviamente, impulsan nuestras acciones, o sea, nos motivan, nos impulsan a la acción y, por supuesto, que moldean nuestras relaciones. Por eso las habilidades sociales de la inteligencia emocional, como es la capacidad de comunicarte asertivamente, como es la capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de resolver conflictos, son habilidades sociales de la inteligencia emocional que obviamente moldean muchísimo nuestras relaciones sociales, relaciones profesionales, dependiendo pues de la capacidad que tú tengas de manejar, de gestionar estas emociones o estas habilidades sociales, pues va a depender mucho en los resultados que tú tengas en las interacciones sociales. Por eso, pues, es que las emociones son tan importantes, son parte integral de toda tu vida y están presentes en cada momento de tu vida. Por eso es tan importante entenderlas, por eso es tan importante comprender qué nos ocurre para poder gestionarlas, tener una vida más saludable, más serena, más productiva, mejor aprovechada, pues. Ahora, abundando un poquito en la importancia de las emociones, primero que tenemos que decir es que guían nuestra toma de decisiones. ¿Por qué? ¿Por qué guían nuestra toma de decisiones? Bueno, porque las emociones actúan como señales internas que nos provee nuestro cuerpo, que nos ayudan a evaluar situaciones y a tomar decisiones. Por ejemplo, el miedo, que es una emoción y es la emoción más primitiva, pues puede protegernos de los peligros. De hecho, esa es una de las principales funciones del miedo. Mientras que la alegría, por ejemplo, te puede motivar a buscar experiencias positivas. Por eso es que decimos que guían la toma de decisiones. Incluso las decisiones aparentemente racionales están influenciadas por nuestras emociones, ya que éstas afectan nuestra percepción y los riesgos que podemos asumir y tomar en nuestra vida. Pero también impactan las relaciones interpersonales. Las emociones son esenciales, por ejemplo, para empatizar con los demás. La comunicación y el vínculo humano está impregnado de emociones. Reconocer y responder adecuadamente a las emociones de los demás facilita, sin lugar a dudas, las relaciones saludables y colaborativas en un ambiente, por ejemplo, de trabajo. Presiones como el amor, como la gratitud, como la compasión, fortalecen muchísimo las conexiones interpersonales, las relaciones humanas. Por eso decimos, impactan tremendamente en las relaciones interpersonales. También motivan nuestras acciones. Las emociones impulsan nuestro comportamiento, nuestras acciones. Por ejemplo, la ira puede motivar a actuar frente a la injusticia, por ejemplo, mientras que la tristeza te puede llevar a buscar consuelo o apoyo en una situación difícil, por ejemplo, ante la pérdida de un ser querido. La motivación intrínseca, que vamos a ver que es una habilidad de la inteligencia emocional, está basada en emociones como la pasión o como el propósito, que son claves para lograr metas a largo plazo. Por eso es que motivan pues nuestras acciones. También, obviamente, influyen muchísimo en tu salud física, tu salud mental, tu salud psicoemocional. Por ejemplo, las emociones positivas como la felicidad o la serenidad están asociadas con una mejor salud física y mental. Las personas tranquilas, serenas, positivas, felices, serenas, pues obviamente tienen una mejor salud física. Acuérdate que la salud
física está íntimamente ligada a la salud psicoemocional. Tan es así que se dice que más del 90% de las enfermedades tienen un componente psicoemocional. Psicoemocional. Influyen pues tremendamente importante en nuestra salud física y mental. Por ejemplo, las emociones negativas crónicas como el estrés, que vamos a ver más adelante, o como la ansiedad, pueden provocar problemas de salud, incluyendo trastornos emocionales y también, obviamente, enfermedades físicas. Otro aspecto muy importante eh, de las emociones, por qué influyen tanto en nuestra vida, es que facilitan el aprendizaje y la adaptación a los entornos que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque nos ayudan a aprender de nuestras experiencias pasadas. Por ejemplo, una de las emociones que es el arrepentimiento, proviene de la culpa, puede enseñarnos a no repetir los errores, como ya te lo decía un poquito antes. Mientras que el orgullo, por ejemplo, puede reforzar comportamientos exitosos, aquellas personas que se sienten orgullosas, que se sienten motivadas interiormente, refuerzan mucho ese ciclo del éxito. Eh, en entornos cambiantes, las emociones nos ayudan a ajustar nuestro comportamiento para adaptarnos más efectivamente. Por eso facilitan el aprendizaje y la adaptación. También otro aspecto muy importante de las emociones es que son claves en la identidad personal. Nuestras emociones forman parte de quiénes somos, de cómo nos percibimos, aquello que se llama nuestra autoimagen o nuestro autoconcepto. Forman parte, pues, de quiénes somos y cómo nos vemos a nosotros mismos y contribuyen en gran medida a nuestra autoimagen y también a nuestro sentido de propósito que podamos tener en nuestra vida. Por eso, comprender y gestionar las emociones, así como reconocer las emociones de los demás, es esencial, pues, para un comportamiento equilibrado y satisfactorio. Esta habilidad, pues, o habilidades, conjunto de habilidades que se les llaman y que se le conoce como inteligencia emocional, es crucial en la vida personal, en la vida social y en la vida profesional. Espero que te haya quedado clara la importancia de las emociones y que esto te dé un impulso para estudiar, profundizar más en este tema, pero sobre todo para entender tus emociones a nivel personal y las emociones de los demás. Ahora vamos a tocar otro punto muy interesante que con mucha frecuencia se les confunde. Se confunden emociones con estados emocionales. Hay una diferencia que existe entre ambos conceptos. ¿Qué son las emociones para empezar? Bueno, las emociones, en primer lugar, decíamos, son sentimientos instantáneos, pasajeros, superficiales, efímeros, suceden con mucha rapidez. Otra cosa es que no las podemos evitar porque son automáticas. Es muy difícil controlarlas. Y ya con la explicación que te di de lo que son las emociones, pues entenderás mucho mejor estos conceptos. Ahora, ¿qué son los estados emocionales? ¿O qué diferencia tienen con las emociones? Bueno, los estados emocionales son más profundos, son más recurrentes o son como emociones alojadas durante un tiempo considerable. Y otra diferencia importante es que podemos influir en ellos y podemos modificarlos o alterarlos. ¿Cómo le hacemos? Aplicando precisamente las habilidades de la inteligencia emocional. No podemos, pues, evitar sentir una emoción, pero sí podemos evitar que se aloje demasiado tiempo en nosotros. Y para comprender esta crucial diferencia, te quiero poner un ejemplo que seguramente tú lo has experimentado en tu vida. Tú has tenido la experiencia de haber perdido un ser querido, un ser cercano.
un amigo, un familiar cercano, tu padre, tu madre, un hermano, etcétera. Todos hemos sentido la emoción de la tristeza cuando se nos adelanta un ser querido. Es normal, normal y es positivo sentir tristeza ante esa separación temporal que acontece cuando muere un ser querido, ya que pues no lo vamos a volver a ver físicamente y de eso somos muy conscientes. Por lo tanto, pues es normal llorar, sentir ausencia de su partida, es parte naturalísimo de ese proceso de duelo que experimentamos los seres humanos. Pero si esa tristeza se prolonga por mucho tiempo, al no ser capaces de gestionar adecuadamente ese duelo, esta pues se puede transformar en un estado emocional muy duradero que se puede convertir pues en una depresión. Vamos a decir, la tristeza es pasajera, sentimiento instantáneo, superficial, sucede rápidamente, no lo puedes evitar, pero convertir esa tristeza en un estado emocional como la depresión, eso sí es responsabilidad tuya, eso sí puedes influir para alterarlo. Y bueno, hablando del duelo, ya que estamos en esta temática, por ejemplo, ¿cómo podemos evitar que la tristeza, el dolor provocado por la muerte de un ser querido se convierta en una depresión? ¿Cómo podemos eh, gestionar ese duelo? Bueno, te doy algunos tips, tres acciones claves para gestionar el duelo. Por ejemplo, permitir y expresar esa emoción que tú estás sintiendo de tristeza y de dolor. ¿Cómo lo haces? Pues hablando con los demás del dolor. Es importante no reprimir esa tristeza y hablar sobre la pérdida, por ejemplo, de ese ser querido con amigos, con familiares o con algún terapeuta, si fuera necesario, pues ayuda a procesar esa emoción. Es una especie de catarsis que te ayuda a sacar ese dolor que te está carcomiendo el alma en ese momento de tristeza. Eh, Aquí me gustaría recordar aquellas palabras del gran Buda, que en alguna ocasión dijo, el dolor es inevitable, pero, pero el sufrimiento es opcional. El sufrimiento, que puede ser un estado de depresión, que te cause muchísimo sufrimiento, es opcional, puedes influir, es tu decisión poderlo gestionar. Entonces, expresar pues lo que se siente evita que las emociones se acumulen y se conviertan en un estado emocional de depresión o de amargura. Ese, ese puede ser, hablar del dolor, puede ser un medio para gestionar el duelo. Otro puede ser muy importante establecer rutinas saludables, por ejemplo, mantenerte activo, es decir, no encerrarte, no aislarte de la sociedad. Aunque el duelo puede afectar el interés en ciertas actividades sociales o cotidianas, pues mantener una rutina que incluya, por ejemplo, ejercicios, alimentación adecuada, descanso, puede ser fundamental para evitar que la tristeza te domine. Cuidar el cuerpo, pues, siempre ayuda a regular las emociones. Como veremos más adelante, como veremos más adelante, el ejercicio físico, la alimentación, las rutinas saludables ayudan muchísimo a gestionar las emociones. Otro tips que te puedo dar para gestionar el duelo puede ser crear un espacio para recordar y honrar a ese ser querido. En algunos países los llaman rituales de memoria, como por ejemplo participar en actividades que honren la vida de ese ser querido, puede ser creando un álbum fotográfico, escribir una carta o encender una vela en honor a ese ser querido y ponerlo frente a su foto, por ejemplo, o rezar un novenario que se acostumbra mucho entre la Grey católica, un novenario por su eterno descanso. Estos gestos, pues, permiten procesar la pérdida de manera constructiva y te van a ayudar muchísimo a gestionar esa tristeza y que esa tristeza no se estanque y se convierta en un estado emocional que te va a desmotivar
y que puede devenir en una depresión aguda que te puede llevar incluso hasta la muerte. Bueno, una vez comprendido qué son las emociones, cómo se gestan, cuál es su importancia, cuál es la diferencia entre una emoción y un estado emocional, vamos a entrar a otro tema muy importante para irnos acercando poco a poco al concepto que más nos interesa, que es el de la inteligencia emocional. Existen diversos tipos de inteligencia, es lo primero que tenemos que saber. Primero, ¿qué es o qué se entiende por inteligencia? Por inteligencia se entiende aquella capacidad de todo ser vivo, escúchalo bien, no es privativa del ser humano, todos los seres vivos tienen cierto grado de inteligencia y es esa capacidad para adaptarse al entorno, al medio ambiente, mediante un proceso de aprendizaje, capacidad para resolver problemas, para utilizar habilidades internas para resolver o responder a desafíos y estímulos del medio ambiente. Ahora, esto seguramente puede ser muy novedoso para ti. Decir que todos los seres vivos poseen cierto grado de inteligencia es esa ley natural que está en el interior, en el ADN de las plantas, de los animales, que les permite adaptarse al medio ambiente. Es un cierto grado de inteligencia. Seguramente tú has visto un girasol, por ejemplo, cómo a lo largo del día va girando precisamente su corola, su flor, y va siguiendo el, 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 va siguiendo pues al sol. Ese es un grado de inteligencia que tiene esa planta y que es innato. Esa es una inteligencia general que poseemos todos los seres vivos, capacidad para adaptarnos innatamente y para resolver problemas, para responder a los desafíos del medio ambiente. Luego viene la inteligencia racional. Esta también es conocida como inteligencia lógica o cognitiva. Es aquella capacidad que tenemos de utilizar el razonamiento lógico, la deducción y el análisis objetivo para resolver problemas y tomar decisiones acertadas. Es la capacidad que ya vimos en clases anteriores, que es producto de la facultad intelectual que se llama la razón. El hombre, se decía desde los tiempos griegos, es un animal racional. Así se definía al hombre en la cultura griega, como un animal racional. Hoy sabemos, como te decía al principio, por los estudios de la neurociencia, de la psicología educativa y de otras ciencias que estudian el comportamiento humano, hoy sabemos que no solamente somos animales racionales, te lo reitero nuevamente por si no se te ha grabado, somos seres esencialmente espirituales con un cerebro emocional que razona viviendo en un cuerpo físico. Entonces, ¿qué es la inteligencia racional? Solamente la inteligencia racional la poseemos los seres humanos, el Homo sapiens. Luego vino otro tipo de inteligencia que es precisamente la que más nos interesa en este momento, que es la inteligencia emocional. Es aquella capacidad para identificar, para comprender y para gestionar tanto tus propias emociones como las emociones de los demás. Ya llevamos tres tipos de inteligencia, pero en algún momento surge, en el año de 1983, eh, Howard Gardner, quien era un psicólogo y un profesor de la Universidad de Harvard, Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos, propuso en su libro Estados de ánimo aquella famosa teoría de las inteligencias múltiples. Con esta teoría, este gran pensador, gran autor, gran psicólogo, desafió la idea original de que los humanos solamente poseíamos un tipo de inteligencia, esta de la que hablábamos anteriormente, la inteligencia racional, que se podía medir mediante el famoso test IQ o coeficiente intelectual. Garner desafía esta idea y lanza
su famosa teoría de las inteligencias múltiples. ¿Cuáles son esas inteligencias múltiples de las que hablaba Howard Gardner? Pues son varias, son 9 tipos de inteligencia. Gardner argumentaba que las personas poseemos diversos tipos de inteligencia que se manifiestan pues de una manera muy diversa. Según su teoría, estas inteligencias no son estáticas, sino que se pueden desarrollar a lo largo de la vida, como tampoco la inteligencia racional es estática. Si bien es cierto, venimos al mundo con un cierto grado de un coeficiente intelectual, podemos desarrollarlo. Acuérdate la expresión, aquella que te he compartido muchas veces, todo ser humano, si se lo propone, puede ser el arquitecto de su propio cerebro. Es decir, podemos desarrollar todo lo que son habilidades, las podemos desarrollar. A continuación, vamos a tratar de describirte esos 8 tipos de inteligencia que Gardner identificó originalmente, además de una novena que añadió posteriormente. Son esas: inteligencia lingüística, habilidad para usar eficazmente el lenguaje. Y cada una de ellas tiene un ejemplo o un representante principal que desarrolló al máximo ese tipo de inteligencia. Habilidad para usar el lenguaje, tanto el lenguaje hablado como el lenguaje escrito. Se manifiesta obviamente en escritores, en poetas, en oradores, abogados o cualquier persona que destaque en la expresión y en la comprensión verbal. Un ejemplo claro es William Shakespeare, puede ser Gabriel García Márquez, algún otro, cualquier escritor ha desarrollado este tipo de inteligencia. Luego viene la inteligencia lógico-matemático, capacidad para razonar de manera lógica, resolver problemas matemáticos y realizar pues cálculos complejos. Es común este tipo de inteligencia en científicos, matemáticos, ingenieros, también en programadores. Aquí el ejemplo clásico a destacar es, sin lugar a dudas, Alberto Einstein, uno de los genios, una de las mentes más brillantes de la humanidad. También podemos aquí clasificar a la mayor parte de los científicos, como Isaac Newton, por ejemplo, o como cualquier otro que venga a tu memoria en este momento. Luego viene la inteligencia espacial. ¿Qué es la inteligencia espacial? Aquella habilidad para pensar en 3 dimensiones, para visualizar con precisión, para representar ideas espaciales. Este tipo de inteligencia es fundamental para los arquitectos, por ejemplo, que hacen diseños tridimensionales, los artistas visuales, los diseñadores, y también se dice que este tipo de inteligencia es muy importante, es esencial para los pilotos, o sea, inteligencia espacial, pues. Como ejemplos, tenemos a Pablo Picasso como un ejemplo clásico de un pintor destacado, pues. La inteligencia musical, ¿qué es? Bueno, es muy obvia, capacidad para reconocer, para componer, para interpretar patrones o notas musicales, puede ser capacidad para tener sensibilidad que las personas tienen para el ritmo, el tono y el timbre de voz, pueden ser. Eh, Entre estos tipos de inteligencia se cuentan, pues, o podemos clasificar a los grandes músicos, a los compositores, directores de orquesta, todos este tipo de personajes suelen tener este tipo de inteligencia muy desarrollada, inteligencia musical. Como ejemplo, tenemos a Beethoven y a Mozart, 2 clásicos ejemplos de grandes músicos. Luego viene la inteligencia corporal o kinestésica. ¿A qué nos referimos con este tipo de inteligencia? Pues es esa habilidad para utilizar el cuerpo o las manos, las extremidades inferiores y superiores de manera coordinada y con mucha habilidad. Es común, obviamente, este tipo de inteligencia en atletas, bailarines. También, fíjate, es muy importante para los cirujanos y para los artesanos, porque precisamente es esa habilidad para
moldear, para manejar, para mover las manos. ¿A quién tenemos de ejemplo? Bueno, pues al gran deportista Michael Jordan. Viene después la clasificación de la inteligencia interpersonal. Esta es muy importante, como lo vamos a ver más adelante, dentro de la inteligencia emocional. ¿A qué nos referimos o a qué se refería Howard Gardner al hablar de inteligencia interpersonal? Aquella capacidad que poseemos ciertos seres humanos para entender y relacionarnos eficazmente con los demás. Incluye habilidades importantes de la inteligencia emocional como la empatía, como la comunicación efectiva, como la cooperación. Este tipo de inteligencia la utilizan y la tienen mucho los líderes, los maestros, los terapeutas y también los vendedores suelen tenerla muy bien desarrollada. Interpersonal. Como ejemplo, ponemos aquí a Oprah Winfrey. ¿Quién es Oprah Winfrey? Bueno, una gran presentadora eh, de noticias norteamericana que tiene una gran capacidad de entablar relaciones interpersonales, que es muchísimo, muy exitosa. También aquí se pone como ejemplo a Nelson Mandela, por ejemplo, ¿no? Viene después la inteligencia intrapersonal, que no es lo mismo. La intrapersonal es aquella capacidad para comprenderse a uno mismo. Esto es muy importante dentro de la inteligencia emocional, porque precisamente el comprender nuestras emociones, saber lo que estamos sintiendo, es esencial para poder gestionarlas, para reconocer emociones y manejarlas la propia vida de manera eficaz. Este tipo de inteligencia, obviamente intrapersonal, la utilizan mucho y es esencial para profesiones como la psicología, los psicólogos, los filósofos o las personas que tienen un buen autoconciencia o autoconocimiento, desarrollan mucho este tipo de inteligencia intrapersonal. Como ejemplo, se pone aquí a Sócrates, gran filósofo griego, y a Sigmund Freud, el gran psiquiatra. Viene después la inteligencia naturalista o naturista, es aquella habilidad que tienen ciertos seres humanos para reconocer y clasificar especies de plantas o especies de animales y para interactuar de manera armoniosa con la naturaleza. Se observa en biólogos, en ambientalistas, en botánicos o en personas que tienen esa habilidad y ese don o ese gusto por la naturaleza, por las plantas, por los animales, por clasificarlos, por entenderlos, por conocerlos. En lo personal, yo siento que tengo desarrollada esta capacidad. Me encanta la jardinería, las plantas, los cactus, etcétera. Entonces, este es un tipo de inteligencia. Obviamente, el ejemplo clásico de quien tenía una inteligencia naturista o naturalista muy desarrollada es Charles Darwin, el, el autor de la teoría de la evolución de las especies. Y por último, Howard Gardner agregó la inteligencia existencial, la añadió más tarde a su clasificación. Es aquella capacidad para reflexionar sobre cuestiones filosóficas profundas como el sentido de la vida, como la muerte, como el destino y el origen del universo. Este tipo de inteligencia se encuentra muy desarrollada en filósofos, en teólogos o en personas con interés por las cuestiones metafísicas, por la física cuántica, por las leyes universales, etcétera. Yo en lo personal también creo que tengo desarrollada esa, ese tipo de inteligencia. Como ejemplo, se pone aquí a Platón y al Dalai Lama. Una conclusión general sobre las inteligencias múltiples. Gardner, te decía, argumentó que todas las personas poseemos una combinación única de este tipo de inteligencias. Algunos tenemos una más desarrolladas que otras. Lo importante aquí no es que sepas que las tienes, sino que las identifiques, que te identifiques con alguna o con algunas de ellas, que trates de desarrollarlas y que sobre todo las pongas en práctica, las utilices. Algunas personas pueden destacar en varios tipos, mientras que otras pueden tener habilidades
pues más marcadas en uno o en otro tipo de inteligencia. Howard Gardner además subrayó que cada una de estas inteligencias es igualmente importante, dependiendo del contexto y las circunstancias de la vida, pues de cada persona, obviamente. Si tú eres un maestro, te dedicas al magisterio, a dar clases, a mentorear a los demás, a dar cursos, como en mi caso personal, pues es esencial que yo eh, tenga o desarrolle la inteligencia lingüística, la inteligencia interpersonal, la inteligencia intrapersonal, de alguna manera la inteligencia existencial, capacidad para reflexionar sobre cuestiones filosóficas profundas, metafísicas, pues es importante para poder este, hacer que los demás, que los seres humanos se comprendan a sí mismos, etcétera. Entonces, es importante que dependiendo de tu área de expertise, de tus gustos, de lo que te apasiona, de tus demás capacidades y habilidades, identifiques cuál tipo de inteligencia o cuáles tipos de estos tipos de inteligencia son los más afines con tu personalidad y te dediques a desarrollarlas. Hoy en esta clase solamente te estoy revelando esta información, te estoy dando estos tips para que tú profundices en ellas. Entonces, el hablar de este tipo de inteligencias múltiples, este enfoque, pues, ha influido profundamente en la educación, sugiriendo que los sistemas educativos deberían adaptarse para atender a los diversos tipos de inteligencia y formas de aprender de los estudiantes, porque es muy común que en las escuelas, en la educación escolarizada, primaria, secundaria o preparatoria, estén muy inclinados los sistemas educativos a desarrollar solamente la inteligencia, por ejemplo, matemática, lógico-matemática, es decir, la inteligencia más racional, y a veces no se toma en cuenta las habilidades que pueden tener los alumnos para ayudarlos a desarrollar otros tipos de inteligencia que les van a ser muy útiles seguramente en el proceso de desarrollo en su vida. Eh, Tan es así que a veces no eh, tomamos en cuenta los distintos tipos de inteligencia que traigo a la memoria aquí e invito nuevamente a este curso, a esta conferencia, al gran físico matemático don Alberto Einstein, que además es clásico referente de la inteligencia eh, matemática, eh, quien hace más de 100 años, como buen mentor también que era, pronunció la siguiente frase que hoy quiero traer a la memoria en este curso. Él dijo, la mente intuitiva, es decir, la mente subconsciente, es un regalo sagrado. Y la mente racional, dijo, es un leal siervo. Pero resulta que hemos creado una sociedad que honra muchísimo al siervo, olvidándose por completo del regalo. ¿Qué quiso decir este gran mentor con esta aseveración, con esta sentencia, con esta frase? Bueno, desafortunadamente, después de más de 100 años de que este personaje pronunció esta sentencia, sigue de alguna manera teniendo vigencia en nuestro mundo contemporáneo, que le seguimos dando mucha importancia a la mente racional, al coeficiente intelectual, a desarrollar las capacidades de la mente intelectual, de la mente racional, y eso no significa que no sea importante, claro que es importante, pero lo, lo malo del caso es que dejamos de lado esta sociedad que honra al siervo, honra a la mente racional, a la mente intelectual, se olvida por completo del regalo que es la mente subconsciente, que es la mente emocional, que es la mente creativa, que al final de cuentas es la que opera más del 95% de nuestra vida. Entonces, por eso es tan importante desarrollar las habilidades de la inteligencia emocional, porque de alguna manera son parte de nuestra mente o son habilidades de nuestra mente subconsciente. Dicho esto, vamos al punto número 4 de esta clase, a ver una breve historia y evolución del concepto de la inteligencia emocional. ¿Cómo fue evolucionando este concepto? Bueno, en la década de 1980, como ya te decía, Howard Gardner
este gran psicólogo de la Universidad de Harvard, introdujo la teoría de las inteligencias múltiples y destacó la importancia que tienen dos tipos de inteligencia múltiple, la intrapersonal y la interpersonal. Eso fue en 1980, fíjate, relativamente muy reciente. Estamos hablando de 45 años, hace 45 años apenas. Luego, en la década de 1990, es decir, 10 años después, dos grandes psicólogos y profesores universitarios de Estados Unidos, Peter Salovey y John Mayer, publican el primer artículo académico que tenía relación con la inteligencia emocional. Y ellos la definieron como una habilidad para monitorear las emociones propias y las de los demás. Eso fue 1990. Estamos hablando de apenas 35 años. Pero luego, 5 años después, en 1995, el gran autor Daniel Goleman publica su bestseller, su obra máxima, Inteligencia Emocional. Este libro se convirtió en un éxito de ventas porque precisamente fue una gran novedad. eh, Establece la inteligencia como un concepto clave para la psicología, la inteligencia emocional, como un concepto clave para la psicología y para los negocios. Este fue el que popularizó el término de inteligencia emocional. Es decir, Peter Salovey y John Mayer, vamos a decir así, con su investigación, con su artículo, este conocimiento se quedó solamente en los círculos académicos, pero Daniel Goleman la pone al servicio, esta información, este conocimiento, al servicio de todos los seres humanos. Es decir, populariza pues el término de inteligencia emocional. Y luego, ya en el siglo más reciente, en el siglo XXI, pues la inteligencia emocional ha sido integrada en la gestión de las organizaciones, ha sido muy aprovechada estos conocimientos para desarrollar el liderazgo consciente en los temas educativos, siendo considerada pues que es una habilidad fundamental para el desarrollo profesional. Es más, el mismo Daniel Goleman, como lo veremos más adelante, apuntó en alguna ocasión, la inteligencia emocional es 2 veces más importante que el cociente intelectual o que la inteligencia racional. Con esto estamos cerrando esta clase. Yo te agradezco muchísimo tu atención. Espero que esta introducción, que esta información te sea útil para comprender la siguiente clase. Vamos a continuar con la introducción a la inteligencia emocional en la clase número 6, segunda parte. Muchísimas gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima clase.